Vamos. Vamos. Hola a todos y todas. Mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de estar conversando aquí con Alejandro Lodi. Hola, Ale. ¿Qué tal? Bueno, muchos ya lo conocemos, pero breve presentación. Él es referente en astrología humanista, autor de montones de libros. Bueno, Ale vienes conversando sobre los tránsitos planetarios, ¿no? Aportando sentidos, o tratando de aportar sentidos a través de la astrología a los procesos sociales que estamos todos atravesando y que nos atraviesan en los dos movimientos. Y en varias conversaciones he escuchado que hablas de los procesos sociales, los procesos colectivos, como procesos psíquicos. Y me gustaría que profundicemos en esa mirada, en ese concepto, porque me parece clave entender la mirada, además de lo que después se puede hablar desde lo astrológico, digamos, sí. ¿No? Concretamente, ¿a qué te referís? ¿Se puedes ampliar? Bueno, son conceptos, las palabras también son símbolos, ¿no? Hace falta, más que aclararlas, poner en evidencia cómo las estamos significando, ¿no? ¿Qué significado estamos dando a esa palabra? Por proceso psíquico yo entiendo un proceso que no responde a la voluntad consciente, en este caso de la conciencia colectiva, que no responde a la voluntad de los líderes que conducen o guían ciertos procesos históricos, sino que la historia, la vida de las sociedades también responden a un proceso que va mucho más allá del mundo personal, del mundo de la voluntad individual, y que tiene que ver con un proceso del alma. Acá me refiero a lo psíquico como sinónimo de alma, ¿no es cierto? De modo que las voluntades individuales y personales en verdad son vehículos de un proceso mucho más complejo, un proceso que fundamentalmente es inconsciente, ¿no? Y en el cual podemos desarrollar, tal como ocurre en el proceso individual, conciencia. Podemos acompañar con conciencia esos procesos que van más allá de la suerte personal individual. Y esto, si es complejo de reconocerlo en lo individual, mucho más complejo es reconocerlo en lo colectivo, ¿no? Yo establezco analogías entre lo que es diseños de estructuras psíquicas personales con diseños de estructuras psíquicas colectivas. La carta natal de un país es la estructura psíquica de una comunidad desde ese punto de vista. Y en principio no veo por qué no habría que aplicar o por qué no funcione los mismos patrones que funcionan al momento de analizar la estructura psíquica de una persona, ¿no? A ver, como para... A ver si voy entendiendo. Así como en psicología se puede hablar de que el inconsciente de una persona condiciona cómo actúa, desde dónde toma decisiones, desde dónde responde a sus cuestiones cotidianas, eso también se traduce en lo grupal, digamos, sí. Como que hay imágenes o registros que no están a flor de piel, digamos, que por ahí no son visibles o no se conocen, pero que están operando en cómo se estructura ese pueblo, digamos, sí. Las dinámicas sociales de esa comunidad. Sí, sí, eso. Y al momento de mapear, al momento de representar con símbolos, uno podría decir que los líderes son una proyección del yo. De los miembros de esa comunidad, los héroes que elige una comunidad son modelos a los que la identidad de esa comunidad aspira. Anhela. Ideales del yo. Ideales.
Por supuesto, así como en lo personal esos modelos y aspiraciones ideales del yo se configuran en el marco familiar, también en la tradición histórica se modelan y esas aspiraciones de una comunidad, de un país, de una nación y, por supuesto, ciertos líderes con conciencia tratan de operar. Quizás no son conscientes de que están operando en un plano inconsciente, no sé si eso forma parte de lo que deliberadamente hacen, pero la construcción de un relato histórico, la construcción de una historia, el propósito en nuestro país de Mitre, ¿no?, de Bartolomé Mitre, de crear una historia a partir de la historia de San Martín y la historia de Belgrano, de tratar de imponerlos como los modelos, como los héroes nacionales. Yo no creo que Mitre haya sido consciente de eso, pero es un trabajo psíquico. Los historiadores, transcribiendo los hechos de la realidad desde cierta mirada, están haciendo un trabajo psíquico, están moldeando la conciencia de futuras generaciones. Yo creo que muchos políticos deben ser conscientes de esto, aunque no usen este vocabulario, ¿no es cierto? Bueno, cuando estás hablando y me estoy recordando este documental, El siglo de la individuación, no sé si lo habrás visto, en donde no. El documental tiene varias partes, pero al comienzo habla como a principios del siglo XX, con las nuevas teorías del inconsciente de Freud y los deseos reprimidos y cómo se expresan inconscientemente. Creo que el primo de Freud toma eso para la propaganda. Bueno, ¿no? Claro. Y cómo la política se vuelve, digamos, casi un producto de góndola, bueno, utilizando y moviendo como que hubiese una conciencia y cómo la comunicación, incluso política, sí que tiene en cuenta, sin duda la propaganda es sustancia neptuniana y está operada por magos, sean estos conscientes de ser magos o no, digamos, ¿no? De cómo generar cierta expectativa, cierta ilusión, cierta necesidad, cierta realidad. Cómo crear una realidad para favorecer cierta visión, ¿no es cierto? Eso es una parte del asunto. En la carta natal de un país podemos apreciar como símbolo, siempre por supuesto de un modo simbólico, cierta dirección de destino del alma de esa nación. ¿No? Y evaluar la distancia que hay respecto a esa propuesta de destino en referencia a cómo la está actualizando esa nación en particular, ¿no? Cuanto más distancia hay más sufrimiento en la comunidad; cuanto menos distancia hay algo más resolutivo, hay algo más fluido. También uno puede ver neurosis y puede ver también psicosis colectivas. Como que también se traduce en los juegos de luces y sombras que uno puede ver en lo personal, tal cual, en términos de lo grupal. Tal cual. Yo no veo ninguna... Yo sé que es arriesgado esto, pero yo no veo... Habiendo investigado, no veo que no funcione. Veo que funciona. Y hay ciertos hechos históricos que para los investigadores, para los cientistas sociales, se dice, o científicos sociales, no sé qué, o los sociólogos, los politólogos, hay ciertos hechos históricos que les cuesta mucho dar explicación. Y solamente puede encontrarse una explicación desde el lado de una patología. Un hecho, hay muchos hechos en nuestra historia argentina, pero para no irnos al siglo pasado, al anterior siglo, ni el XIX y apenas llegar al XX, la guerra de Malvinas creo que es un suceso que se inscribe dentro de una psicosis colectiva. De algo que no tiene la menor explicación racional. La cadena de causas y consecuencias, ahí se produjo un quiebre. Solamente puede darse un contexto a ese hecho apelando a
encantos y fascinaciones propias del inconsciente, en este caso colectivo, ¿no es cierto? Se tocan ciertas teclas, se operan ciertas teclas, tecla nacionalismo, por ejemplo, y se obtiene un resultado respecto a conductas. Se puede tener cierta certeza de que eso va a tener un efecto en las conductas. Refiero a ese hecho porque mucha gente dice, lo inscribe como una borrachera colectiva, ¿viste? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo pudimos haber hecho eso? Claro. ¿Cómo no hubo cierta respuesta o incluso cierta reacción en contra o advirtiendo o presentando queja por lo menos sobre eso, ¿no? Hubo como una adhesión masiva, automática y reflexiva, muy efectiva a corto plazo, concentrás muy efectivamente la voluntad de una población. Y ahí como opera, recién comentabas algo que me parece muy potente también para amplificar los líderes como proyección del ego, ¿no? Como lo que uno anhela, que sin embargo también, digamos, dentro de una misma comunidad está quienes quizás anhelan eso y quienes todo lo contrario, digamos. Entonces, como... Bueno, un líder es tan necesario y tóxico como el yo. Un líder es tan necesario y tóxico para el desarrollo y el proceso de una comunidad como el ego. Sin ego estamos a la deriva. ¿No es cierto? Claro, pero también, digamos, llevando para hacer estas traducciones desde lo personal, porque me parece que quizás algo de la psicología más a nivel personal es más fácil de entender para después traducirlo en lo grupal, en la comunidad. Que puede haber un ego más que sea un obstáculo, digamos, para los procesos del alma, y otro que sea más un coordinador, un regulador de eso. Digamos, eso podría traducirse en líderes. Sí, claro. Bueno, no sé si estamos ahí, pero... Un hecho muy... Así como mantener apego a la imagen personal termina generando sufrimiento, la perpetuidad de los líderes genera sufrimiento colectivo. Esto es transversal, como lo es también en la valoración de lo individual. No es moral. Es casi inevitable que uno intente mantener la misma imagen personal con la cual se ha identificado y ha desarrollado afecto y ha construido en el mundo y a lo mejor ha construido cosas muy nobles en el mundo. Sin embargo, sabemos a título personal que en algún momento se manifestará un hecho de vida que me dirá que esa identificación ha caducado y que aunque exitosa y benéfica incluso, su perpetuidad va a generar sufrimiento. No confiar en la dinámica, en la transformación, va a generar sufrimiento. Y lo mismo ocurre, y a mí me da pudor, porque si salís de lo estrictamente local y contemporáneo, si vas a la historia, es tan evidente que como arquetipo, digamos, Napoleón, como arquetipo de petizo leonino, si vos tenés aspiraciones imperiales y lográs conformar un imperio, tu destino es una isla de Santa Elena. El destino del yo es el destierro. Claro. El destino del líder que intenta perpetuarse es el destierro. O el colapso Ceausescu. Los que hicieron alguna alteración de eso en ese patrón son los líderes que se retiraron teniendo toda bandeja para quedarse, por diferentes motivos, ¿no? Mandela quizás por la edad, pero a los 90 años dijo: muchachos, largo, no me vengan, yo me voy a ir con mi familia, no me vengan a buscar, yo si los necesito los voy a llamar, pero largo. Que sabe retirarse, digamos. Dicen, bueno, porque tenía 90 años, ok, está bien, pero
No son no es lo que abunda, pero podemos encontrar ese tipo de líderes. Generalmente ese tipo de líderes, para la expectativa excitante de la pulsión colectiva, son una defraudación. Es mucho más excitante lo que sería análogo a el ego tratando de luchar contra el destino. ¿Y cómo traducirías arquetipalmente la actualidad, digamos? Creo que es un momento, es el arquetipo antisistema, ¿no? Con No sé, el arquetipo Joker, el arquetipo uraniano con luna herida. ¿No? Si nuestra vivencia lunar está muy herida, la vivencia del uraniano va a ser muy contestataria y rebelde, muy antisistema. Es un momento de mucha sensibilidad hacia lo que el sistema nos ha dañado, a todo el daño que nos ha producido el sistema. Y eso está produciendo una reacción. Una reacción, a diferencia de otros momentos Saturno-Plutón, sin un relato que se ofrezca como sustituto, sin un Saturno-Luna que se ofrezca como sustituto. En el 14, ¿no? También hubo una conjunción Saturno-Plutón, próximo al 14, ese clima de quiebre con el orden, según Hobsbawm, del siglo XIX, ¿no? Para Hobsbawm el siglo XX empezó con la guerra del 14, pero 3 años después está la revolución rusa, que hay toda una visión que se ofrece como alternativa al sistema al cual se opone. Hoy estamos frente a una gran, a nivel masivo, a nivel global, oposición al sistema en Hong Kong, en Siria, en Bolivia, en Chile, etcétera, 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 en toda Europa, sin que haya un relato encantador alternativo. Por eso me parecía muy apropiada que haya pegado tanto la película Joker, porque es la pulsión de destruir el sistema con cara de payaso, digamos. Hace unos años fue la cara ¿no? del el anónimo que era como más que es un antisistema, claro, ¿no es cierto? Sí. Que no ofrece un relato encantador como alternativa. No ofrece una alternativa. No ofrece. Está en un momento donde no se ofrece alternativa. Para mí, pero yo esto lo voy a decir, pero advierto que es porque estoy formateado en el siglo XX. Para mí es riesgo de regresión, ¿no? ¿Cómo es una regresión en términos? Y de adorar líderes mesiánicos, ¿viste? Que son más próximos a lo monárquico imperial. Lo que sí siento es que no tiene... Está caduca la descripción de izquierdas y derechas, no da cuenta de la complejidad de lo que está ocurriendo. Creo que está ocurriendo algo transversal a esa forma de describir el mundo. Y de organizarse políticamente, digamos. Sí. Por eso me sorprendió lo que está pasando en la Alemania del Este, la antigua Alemania comunista, donde hay una decepción tan grande, hubo tanta expectativa luego de la caída del muro de sumarse al mundo occidental, a las posibilidades de libertad, frente a una vida tan planificada como la que ofrecía el mundo comunista, el acceso al beneficio de ya no pertenecer al comunismo y sumarse al mundo occidental, fue una desorganización, una sensación de perder. Ya no hay nada garantizado y todo es muy precario, ¿no? Soy libre, pero estoy perdiendo todo, algo así. Sí. Y esa nostalgia, antes que una nostalgia, según he leído, ¿no? No soy un experto en la situación de Alemania, pero según he leído, esa nostalgia, antes que provocar un movimiento hacia recuperar el orden del sistema comunista, se traduce electoralmente en adhesión al partido de derecha, al partido filonazi, digamos,
Con lo cual es... Si quiero explicarlo en términos de izquierda y derecha, entro en un nudo que no se entiende nada. Claro. Bueno, pero si tenemos también en cuenta que en torno a los años 30 había también tránsitos muy similares a los actuales, ¿no? Y la emergencia de grupos totalitaristas o totalitarios, ¿podría traducirse esto también, no solamente en cuestiones de derecha o ejemplos tan radicales como filonazi o neonazi, como los populismos, ya sea izquierda, derecha? Sí. Estoy tan harto de la polarización en términos de neoliberalismo versus populismo que prescindo de esos dos términos, ¿viste? ¿Qué arquetipos crees que se juegan en el populismo y en el neoliberalismo? Que están en pugna. Bueno, supuestamente en el neoliberalismo está esa visión un poco fantasiosa del primitivo liberalismo Adam Smith, de eso que nunca se produjo, del derrame, ¿no? que en la libertad absoluta la acumulación de unos pocos produce un derrame que redunda en beneficio de toda la... Bueno, ya creo que después de 200 años no llega nunca. Me parece que eso no funciona. Parecería que no funciona, ¿no? Ahora, si porque me doy cuenta que no funciona tengo que adherir al otro, parece como... Porque ¿qué sería lo que se llama populismo? Sería una autoadjudicación de los valores del pueblo a favor de liderazgos que no pueden ser cuestionados. Es una reducción absoluta la que acabo de hacer a mi beneficio, pero digamos, como una manipulación de lo popular, ¿no? Autoadjudicada por grupos que se consideran que son los intérpretes de las necesidades y salvadores, o sea, esta cosa del Mesías, ¿no? de lo mesiánico. Generalmente para mí ideológicamente son visiones muy frágiles, son más visiones religiosas que política intelectuales, digamos, ¿no? Está muy ligado lo sentimental, la emoción, las imágenes. De ese punto de vista es muy irracional, ¿viste? Claro, entonces entiendo que lo que dices es que para que haya un cambio colectivo, y esto se traduce en la política, en lo social, requiere un cambio de conciencia a nivel individual para poder dar cuenta de que uno no está mirando objetivamente y que realmente lo que yo elijo o mis decisiones son las correctas en detrimento del otro diferente, y poder abrir un espacio que cuestione esa emocionalidad, esas imágenes. Sí, yo veo que los humanos también estamos funcionando como si hubiera dos vías que tendrían que estar en caduceo y que en verdad se cristalizan como en vías sin contacto, ¿no? Como paralelas que no tienen contacto. Una cosa es el desarrollo de conciencia individual. Creo que se ha hecho un progreso y una evolución muy impresionante. La observación del yo, el reconocimiento del inconsciente, ¿no es cierto? Creo que hay un proceso que se inició con Freud, se expandió luego con Jung, se abrió a otras personas. Hay todo ahí una evolución que, diríamos, nos permite ser optimistas, digamos. En lo social no veo una evolución análoga.
Y ahí hay como algo que desafina. Qué paradójico también. Sí. A veces digo, ¿no seré yo? ¿No será que no está ocurriendo así? Yo lo estoy... Pero lo veo, ¿no? Como si en lo político no hubiera llegado Freud. No hubiera llegado el reconocimiento de la dimensión inconsciente, que es la dimensión de la cual se nutre y emergen nuestros deseos. Como si desde el cual uno va a votar. Claro, como si todavía estuviéramos creyendo en la voluntad luminosa, cristalina de los gobernantes, ¿no es cierto? Claro, pero veo también con lo que dices es como un problema de base en donde todas las disciplinas están separadas, ¿no? Bueno, la psicología va por su camino y tiene su vía. La política va por otro, ¿no? Y se estudia lo que sea, ¿no? Como que ya desde ahí sigue separado esto que decís que, bueno, pareciera no caducear algo como... Sí. Por eso tengo ahí en carpeta, todavía no tuve tiempo de concentración suficiente de ponerme un poco a tiro con lo que está percibiendo Wilber, que es uno de los, ¿no? Ken Wilber, uno de los una de las sensibilidades que siempre ha explorado esta evidencia de que somos al menos 4 vías, 4 cuadrantes que están inevitablemente relacionados y cómo parándonos en esas 4 patas podemos tener una percepción más nítida de qué respuesta estamos dando a los desafíos de la realidad. Claro, que parte de una conciencia integral, ¿no? Usando las palabras de Wilber, ¿no? Claro, pero creo que acaso eso es lo que viene, ¿no? Muchas veces pasa con la astrología, ¿no? Como si hablamos con astrólogos, compartimos con astrólogos, generalmente compartimos apreciaciones acerca del individuo humano y el proceso de la conciencia personal. Y bueno, está bien, cerremos acá, ahora hablemos de política. ¿Cómo ahora hablemos de política? y ahí estuviera permitido retornar a las cavernas. Claro. Y discutir y ofendernos enrojecidos por la adhesión a un líder opuesto al otro. ¿Cómo eso no nos hace ruido? A mí me extraña. Esto no inhibe simpatía por cierto liderazgo. ¿No? Yo hablo de cómo esto llega al pico de indignación. Sí, desde lo perceptivo, que no tiene que ver con estar de un lado o del otro, de simpatizar, como decías, sino de la mirada respecto. Sí. Y creo que tenemos que tomar una cierta responsabilidad sobre esto. Si nos damos cuenta de esto, hay que tomar una cierta responsabilidad de que no podemos permitirnos la falta, el pecado, en el sentido más noble de la palabra, de no atender a esto y de no repararlo. ¿No? De no reparar en esto, quiero decir. Te iba a preguntar, digamos, la mirada de procesos psicológicos a nivel social, ¿no? Que tiene que ver con un nivel de abstracción, ¿no? de los procesos, de los hechos concretos que están pasando, ¿no? Al mismo tiempo que los problemas financieros, económicos están, que las diferencias de clase están, que las problemáticas están, digamos, ¿en qué aporta en lo concreto, en los problemas concretos que necesitan resolverse o necesitan tomar decisiones, acciones, ¿no? Acciones concretas, la mirada psicológica? Yo creo que es, en principio, sería un antídoto a la polarización y a la creencia cerrada en que esos conflictos, en que esas tensiones y conflictos son de polos en antagonismo, donde debe prevalecer uno sobre el otro. O sea, lo psicológico puede aportarnos la mirada de dinámica. Consciente e inconsciente no son 2 polos en pugna.
o mejor dicho, cuando consciente e inconsciente están en pugna, hay sufrimiento. Cuando la luz se emancipa de la sombra, hay sufrimiento psicológico. ¿Por qué no habría de ocurrir lo mismo en el comportamiento social? ¿Por qué justificamos orgullosamente adherir polarizados a posiciones fijas? Cuando no lo haríamos en nuestra terapia individual. Claro. Y en todo caso, esas acciones concretas partirían de otro... Uno no le dice a su terapeuta, ay, ¿cómo te pones del lado de mi vieja? No se indigna por posiciones. Necesito que le eches la culpa a mi vieja. No, pero si un terapeuta hace eso, es un bochorno. Y lo sabemos. ¿Cómo? No solamente no podemos hacerlo, sino ni se nos ocurre. Y mantenemos todavía el orgullo de la polarización al momento de evaluar la dinámica histórica política. Siendo que hay tantos ejemplos, también en lo social, político, histórico, de que los polos opuestos se atraen. Si aplicás, para eso tiene que estar disuelta cierto encanto de la posición fija, claro. Pero si aplicás el principio hermético de polaridad, del Kybalión antiquísimo a los hechos políticos actuales, podríamos ver que los polos opuestos se atraen, que necesito generar al enemigo que constituye mi luz. Además de existir, necesito generarlo. Pero también reabsorberlo eventualmente. Ojalá lo generara para reabsorberlo. En realidad lo necesito generar para confirmar mi polarización. Claro, el propio lugar. Mi posición fija. Esto ocurre en redes sociales. Claro, pero te escucho y me siento cierto desencanto. Sí, yo no estoy muy encantado ni soy optimista. Ojalá fuera un desencanto. Bueno, ojalá pudiéramos desencantar esto, que sería el primer paso, para acceder a otra percepción de la realidad. Primero tiene que, si no nos desencantamos. Claro, por eso te decía, ¿no? Que parecía que requiere un cambio de percepción. Bueno, por supuesto que a nivel individual, porque uno es el que puede dar cuenta de ese encantamiento en uno, digamos, sí. ¿No? Pero que sin ese registro... Pero quizás sean generaciones... Quizás nuestras generaciones están quemadas ya, ¿viste? Los Plutón en Leo están quemados, los Plutón en Virgo estamos quemados. Tenía cierta expectativa de Plutones en Libra, veremos, pero ya son próximos cincuentones. Veremos, o los Plutones, digo Plutón para marcar un claro mojón generacional, ¿no? Que, así como brevemente para el que está escuchando que por ahí no sabe tanto de astrología, sí. ¿Qué significa Plutón en los signos? Periodos, ¿no es cierto? Los Plutón en Leo son los nacidos entre el 39 y el 56. Yo creo que esa generación ha jugado muy fuerte. Plutón en Leo juegan a fuerte el tema del poder del individuo. Yo siempre pongo esa imagen, ¿no? Ya sea por el lado del hipismo, por el lado de la revolución social, el imaginario que estaba por detrás, el supuesto poderoso que estaba por detrás, es que si nos ponemos las pilas, transformamos el mundo. Si el individuo se pone las pilas, transforman voluntariamente. La transformación de la realidad es obra de la voluntad, personal o del líder. Son generaciones que han entregado su vida por líderes. No voy a dar ningún ejemplo. La generación Plutón en Virgo somos un poco intermedios. Si nos organizamos, cambiamos. ¿Vos sos Plutón en Virgo? No. No, claro. Sí, pero quedamos, no podemos creer ni en una cosa ni en la otra, ¿no es cierto? O quizás tenemos la responsabilidad de plantear que lo realmente transformador
es reconocernos parte de un sistema. Claro. Y que las acciones de uno operan dentro de un sistema. Lo cual, no están para la aisladas. generación Plutón en Leo, es un discurso pro-sistema. Claro. Somos una defraudación para la... Y después vienen las otras generaciones. Plutón en Libra, finales de los 60, comienzos de los 80, tienen como misión, digamos, el tema de participar de un momento de transformación de los vínculos, de las relaciones, de todo tipo, y también, por supuesto, amorosas y de pareja, ¿cierto? Y creo que a lo mejor los que pueden acompañar el proceso que a los de otras generaciones nos desencanta, sean las generaciones a partir de los 80, los Plutón en Escorpio. ¿Y crees, o sea, desde la mirada simbólica de las generaciones, digamos, personajes como la chica suiza Greta Thunberg, creo que es el apellido, con este activismo ecológico y con la importancia de que el activismo ecológico sea parte de las decisiones políticas, digamos, también? ¿Crees que son como emergentes de otra cosa? Sin duda, como discurso, es un discurso emergente que sintoniza la crisis actual. Lo que me levanta alguna duda es el diseño en el que se escribe ese discurso, ¿no? A mí me llama la atención que el referente sea un adolescente, no porque esté mal, digamos, sino porque la posición adolescente legítimamente es una posición que le reprocha a los padres. Y ella le reprocha a los poderosos, a los líderes. Con el dedito acusador. Que es correctísimo si soy adolescente. Si soy un tipo de 60 años, te juro que estar con el dedito acusador, indicándole a los poderosos lo malos que son, es patético. Pero pareciera que eso pasa igual, ¿no? Como las quejas que aparecen con los dirigentes de los países, por ahí, digamos, el contexto cambia, ¿no? Uno no está en la ONU dando el discurso, ¿no? Pero lo ve en la calle, como cierta queja o reproche de que no hacen lo que tienen que hacer o porque... Exactamente, no hacen lo que tienen que hacer. Es una posición de hijo frente a los padres. Cuando tenés cierta edad, el mundo soy yo. Y si veo a alguien haciendo macanas, lo planteo como un adulto. Y escucho como un adulto. Y escucho y actúo como un adulto. Yo creo que la conciencia media colectiva está muy condicionada por la posición adolescente. Hasta incluso de Joker. Joker es un adulto con heridas de niño, con lo cual es un mix que podría dar como resultado: ya no estoy sometido como un niño, pero tampoco soy un adulto. Es un adulto adolescente, que literalmente, como en la adolescencia simbólicamente es necesario, mata a sus padres, digamos. Simbólicamente es la necesaria defraudación de los padres. Mis padres no sabían hacer bien las cosas como yo creí que era y como yo necesité creer que era cuando era niño. Mis padres son tipos, individuos, falibles. Y yo podría hacerlo mejor. Esa posición es necesaria, saludable, esa defraudación, que lo vemos en toda la dramaturgia, es la defraudación del hijo mayor en la muerte de un viajante cuando descubre, ¿entendés? Lo ves, está tan reflejado. Es, bueno, mitológicamente Saturno, Urano, Cronos. Claro, pero queda, o que es lo mitológico, que es fantasía. Claro. No que es un nivel... Es un estadio necesario, claro. Que es necesario acompañar. Los padres deben... los hijos deben sentir que los padres los defraudan en algún momento. Si es demasiado temprano, es
riesgo de patología. Si me defraudan a los 4 o 5 años, no está en sincro, digamos, ¿no? Pero hacia la adolescencia, primera juventud, es necesario, es el estímulo para hacerlo yo, digamos, ¿no? ¿Y crees que mucho de esto está pasando ahora? Como que hay un gran de sentirnos como defraudados y el enojo de sentirnos defraudados en cuanto a los líderes y lo necesario de ese proceso. Yo siento que la reacción es más próxima a la de adolescentes, digamos. Siempre lo fue así, digamos. Seguramente los que hacían las barricadas en París en 1789 serían básicamente adolescentes o primera juventud, digamos. Claro. Quizás la fuerza que anima, el motor que anima es esa indignación adolescente frente al mundo que han construido los padres, ¿no es cierto? El tema es que eso es necesario pero insuficiente para dar una respuesta al desafío de la realidad. Porque si no, esto conduce a, bueno, o a la guillotina o al enano leonino, ¿viste? Autocoronándose emperador, haciendo traer al Papa a Notre Dame. ¿No? Conduce a algo que puede ser regresivo. Esto que estoy diciendo, al mismo tiempo que lo digo, se aplica, creo, podemos coincidir, al proceso individual como al proceso social colectivo, ¿no? Claro, por eso lo escuchaba como en esos términos, es como que pareciera psíquica. Que para que maduremos, digamos, socialmente, requiere sentirnos defraudados por los líderes, de alguna manera. Creo que en el proceso individual uno puede estar más o menos, puede tener cierta garantía de que ha madurado cuando puede decirle no a sus padres con toda calma, sin portazos, sin... Claro. Y en general ocurre que los padres lo escuchan con toda calma. Quizás con lágrimas en los ojos, porque significa que algo ya no será, ¿no es cierto? Quizás esa escena se cierre con un abrazo, que no significa, bueno, sí. No, es no. Bueno, está bien, claro, no. Claro, No. Claro. No es un no que implica huir de los padres. No es un no que implica matarlos, sino discriminarme de ellos, ¿no? Y asumir propia responsabilidad por mi vida y por mi actuación en el mundo. Si esto no ocurre y reemplazamos el mundo de los padres por asalto al poder, la historia nos demuestra que se repiten los males que aborrecíamos. Que creyendo que me estaba diferenciando, en verdad, ocupo sus posiciones y cometo los mismos errores. Los mismos, o fallidos análogos, no sé si los mismos errores. Creo que el arte de ver a Urano y Saturno en Yin Yang todavía es esotérico. Podemos tener algún atisbo a escala individual, pero a escala colectiva todavía es mucho más excitante la barricada incendiaria o la represión inhumana, digamos, ¿no? El Saturno más rígido y el Urano más rígido, ¿no? Estoy recordando, bueno, Richard Tarnas, que lo has nombrado con Sisique, y que él decía como que los momentos, sobre todo hablando de este momento, como un momento de rito de pasaje, ¿no? Y la crisis que requiere los ritos de pasaje,
Y la incertidumbre que también requiere, Sí, ¿no? Que claro. en momentos de crisis algo se está Sí. derrumbando y la necesidad de tolerar no saber. Respecto a qué se puede hacer, a qué podemos hacer, yo no tengo la menor idea de cómo se va a construir lo nuevo, Claro. pero sí creo que tengo responsabilidad en alertar lo regresivo, acerca de lo regresivo. Claro. Sería como los trabajos de Hércules, cuando Hércules tapa las salidas de la caverna para obligarse a enfrentar el auténtico trabajo, digamos. Lo regresivo sería la salida automática fácil, la reacción arquetípica conocida. ¿Cuál sería en estos tiempos una actitud regresiva? Alertanos. No, bueno, pero el culto al líder mesiánico. Claro. El culto al líder mesiánico, y no me importa si es de izquierda, derecha, neoliberal o populista, islámico, católico, no me importa tres pitos eso. Si veo el patrón, todo eso son los colores de la pintura, digamos. Yo estoy hablando de la estructura y me estás hablando de los colores de decoración de los cuartos, ¿viste? Claro. No importa con qué color esté decorado. No importa la forma que tomes. No importa, claro. Porque peleamos por no... Yo soy de los vermellón, yo soy amarillo patito. No importa el color de la decoración, sino la estructura. La estructura es el culto a la personalidad. Que es análogo al ego, es proyección del ego. Esa es una salida que solo puede ofrecer variantes regresivas. No tiene nada que ver con la era de Acuario. Aunque el líder diga, yo soy el que encarna la era de Acuario. Si consciente de todos los patrones, seguimos a un líder porque se autoproclama representante de la era de Acuario, no entendimos un pomo. ¿Y qué sería el acuariano? Y yo creo que viene por lo más acuariano que veo hoy es por el lado de la tecnología. La tecnología, todo que aunque quiera ser utilizada bajo viejos patrones arquetípicos, yo creo que tiene su propia dinámica. A mí esa metáfora de Wilber de la conciencia de silicio me parece encantadora. Digamos. Nosotros somos conciencias de carbono que desarrollamos eso, sensibilidades que se desarrollaron en el carbono conciencia. Bueno, viene con la inteligencia artificial, ¿acaso empieza a desarrollarse una conciencia de silicio? Digamos, y humanos que sepan acompañar ese proceso. Pero, por ejemplo, no quiero yo presentar lo que será porque no tengo la menor idea, sostengo esa posición. Pero sí sé lo que no... Seguir líderes mesiánicos no es algo que se vivió como real y que hoy sería trágico. O farsa, como diría Marx. Pero también pienso en Saturno, ¿no? Y en este proceso Saturno-Plutón en que estamos todos atravesados. Y cuando hablabas también de esta proyección de la autoridad o de los padres en el líder, ¿cómo opera Saturno y la transformación de la moral o de la transformación de nuestro registro de autoridad o dejar de proyectar autoridad en los líderes? Bueno, es una gran oportunidad para dejar de asociar Saturno con rigidez y adhesión a modelos efectivos en el pasado, ¿no es cierto? Como de seguir repitiendo modelos porque es como se... Claro, o generar nuevos modelos con la rigidez de los viejos, digamos, ¿no? Desarrollar sentido de realidad es una tarea de sensibilidad y de muy honesta y madura adaptación a lo que es. Hay un sentido de realidad respecto a las cuestiones de género, por ejemplo, que ya no tolera
se está poniendo en evidencia una realidad en las cuestiones de género que ya no tolera ser reducida a las categorías efectivas hace 15 años atrás. Claro. No te digo un siglo atrás, digamos. Y si pisamos el palito, algo análogo a Greta, ¿no? De afinidad con el discurso y alerta respecto al diseño del discurso. Si esta realidad respecto a la diversidad de género se traduce en nuevos modelos tan rígidos como los anteriores, estamos dando un paso en falso, digamos. Y como estamos en el cambio de época, tenemos que ser muy tolerantes con nosotros mismos. No podemos recorrerla sin cometer fallidos, digamos. No es que estoy diciendo que hacen mal los que desarrollan modelos muy rígidos, sino tenemos que estar dispuestos a que lo que se nos ocurra como contención para este momento no va a ser la auténtica contención, va a ser es una contención provisoria, claro, como en una tormenta, ¿no es cierto? Claro. Lo efectivo para este minuto no va a ser efectivo para... Con lo cual desarrollar categorías muy rígidas, visiones demasiado ya reproducidas en dogmas, me parece inconveniente. Pero creo que el pulso tecnológico está proponiendo... Y esto puede traer algo transformaciones nuevo. sociales. Y me parece bueno, que sí, claramente de Internet, hecho, por ejemplo, ya hizo una transformación en las social. relaciones laborales, que no tuvimos tiempo de hablar la vez pasada en la charla, Que quedaron el mundo del trabajo va a ser otro, ya es otro. El viernes fui a ver Joker y no necesité ningún humano para sacar entrada ni... Todo fue tecnológico. Claro. La robotización. Claro. Esto hace que ya no podamos pensar en términos de obreros y campesinos. El trabajo en el campo está robotizado, el trabajo industrial está robotizado. O lo estará en breve. Es como una nueva revolución industrial. Claro, y revolución del trabajo. Y surgen 500.000 preguntas. ¿A qué nos vamos a dedicar los humanos? Una crisis de sentido también, ¿no? De sentido y de ocupación funcional. Claro. ¿Cuál es mi función en el mundo? Claro. Virginianamente hablando. Claro. Toda esta corriente de inteligencia artificial y demás no es muy abierta a lo espiritual, ¿no? Bueno, conozco corrientes que sí. Bueno, hay una tecnología una tecnología humanizada por ahí me que traes una le muy dicen. buena noticia. Y que se intenta como utilizar de alguna manera la tecnología para cierto despertar. No sé cómo. Sí, yo creo que lo que nombras, ¿no? Como se están robotizando los trabajos, eso ya de por sí va a traer una crisis necesaria que puede hacer despertar otra cosa, ¿no? Más conectado con lo álmico quizás en uno, no sé. Esa es mi anhelo romántico. No, está muy bien. Pero el desafío, podemos hacer un grupo de reflexión acerca del alma del algoritmo. ¿Cuál es el alma del algoritmo? En principio el algoritmo parece lo más frío y reprochar, no hay como reprocharle a un algoritmo, digamos, ¿viste? Lo más frío e inapelable, ¿no? Que antes que, por lo tanto, propiciar su eliminación, el desafío es cómo desarrollo sensibilidad sabiendo que esa dimensión de la realidad funciona de un modo tan preciso, inapelable, fríamente matemático, mecánico, ración mental, ¿no? Aceptando que una dimensión de nosotros funciona a algoritmo, al mismo tiempo que se conmueve hasta las lágrimas con un atardecer, y eso creo que no puede ser reducido a algoritmo, digamos. Harari me diría que sí, por supuesto. Pero esa sensibilidad con la evidencia de esa
eficiencia fría. O sea, sensibilidad cálida y es eficiencia mental fría, ¿no? Creo que cualquier posición que polarice con esto y trate de anular una de estas dos dimensiones cae en una pesadilla que conduce a catástrofe, digamos. El desafío espiritual, creo, de hoy, digamos, es cómo ver esas dos posiciones en dinámica. En dinámica de polaridad, en caduceo. Claro. Yo registraba mientras hablabas que a mí a veces me produce tanto dolor también todo lo que está pasando, que ante el dolor quiero que lo resolvamos pero claro, que me doy cuenta es que quiero no sentir el dolor, ¿no? Sí, bueno, y eso es una buena oferta zen. Poner al descubierto nuestra urgencia por reemplazar lo que se desencantó por otro encantamiento, por solucionar problemas, por encontrar la resolución. Incluso uno puede legítimamente no soportar las injusticias del mundo y querer que se solucionen ya. Y creo que más o menos sabríamos lo que nos diría un budista acerca de esto. Querés solucionar el mundo y tenés... Mirá el chastre que hay en el piso. O en tu corazón. Pero entonces la solución del mundo se va a demorar. ¿Y cuándo el mundo estuvo solucionado? ¿Cómo ves la astrología hoy, digamos, y la emergencia de la astrología, la expansión, la divulgación de la astrología en estos momentos? ¿Cómo nos puede servir, no en términos de servirme, ¿no? Claro, sino claro. Que puede aportar la astrología hoy a estos tiempos, no solamente, bueno, no sé. Bueno, un poco lo que te decía antes, ¿no? Como si la astrología psicológica ha dado mucho, la astrología humanística entendida como astrología psicológica ha dado mucho, estamos un poco regurgitando los mismos textos desde hace mucho tiempo, o con alguna ocurrencia que no deja de tener fuente en algún texto de hace algún tiempo, y quizás estemos en una interfaz, en un salto de calidad que incluya comenzar a desarrollar una astrología humanística mucho más ligada a procesos no reducidos a la escala de expectativa de vida de un individuo humano. No destinos individuales, sino destinos colectivos. Y a procesos colectivos y a comenzar a indagar más en los procesos zodiacales de los planetas, de los transpersonales. Tenemos servidos en bandeja ciertos tránsitos que están por ocurrir, ¿no es cierto? Neptuno está por completar todo un ciclo por el zodíaco, que a poco de investigar uno dice, la pucha, sí, claro que funciona. El cambio respecto a la vivencia de la función neptuniana en la psique humana a partir de la mitad del siglo XIX esta parte. Es evidente, ¿no? ¿Y se puede ver este ciclo de Neptuno, un poco con lo que estabas hablando de, bueno, nos habitan en lo social también imágenes, ¿no? Como la realidad como metáfora que nomás hace un rato, en la conversación previa a la entrevista grabada, digamos, sí, que hablabas de poder percibir esa metáfora en lo real, bueno, y el tránsito de Neptuno, digo. El tránsito de Neptuno por signos, que comienza a mitad del siglo XIX con el tránsito por Aries, es sincrónico al desarrollo del mundo de la imagen, primero con la fotografía, inaugura y desarrolla todo el proceso de vínculo con la imagen, primero fotografía, luego fílmico, luego el mundo de imagen en el que estamos hoy. Es sincrónico a la aparición de la psicología, primero como una ciencia académica, para luego desarrollar nexos mucho más allá de la ciencia académica, y poder ser más receptiva a toda la tradición espiritual. La psicología surgió como
una ciencia que mostraba la superstición del mundo espiritual y religioso, y finalmente en el siglo XX terminó encontrándose, ¿no es cierto?, revalorizando y recreando y resignificando toda la tradición espiritual, como decíamos. En lo astrológico nos permitió dejar de hablar de Casa 12 como enemigos ocultos y posesiones demoníacas para comenzar a hablar de arquetipos del inconsciente colectivo. Que nos poseen. Que ser tomados por el arquetipo, pero que claro. que pierde algo de esa cosa mágica, supersticiosa, claro. para hacerlo algo mucho más reconocible, claro. menos dramática. ¿No? También es el surgimiento de un... no quiero ser capciosamente provocador, pero legítimamente provocador. Yo creo que con el comienzo del ciclo de Neptuno por signos, sincrónico a la aparición, a Marx creando el manifiesto comunista y demás, podemos verlo como una visión de la realidad más próxima a lo religioso que a lo académico, que impregnó el ejercicio neptuniano en el siglo XX de multitudes, la fe en el marxismo, la devoción en ese mundo ideal de igualdad, con su paraíso terrenal, la sociedad sin clases, con sus textos sagrados, con sus profetas, con sus mártires, con sus experiencias fallidas. Claro, me hace pensar en la traducción de cierta caída, ¿no?, de la religión, o al menos de la iglesia, y la devoción en los líderes ahora también, digamos. Pero ¿no? claro, la caída de la espiritualidad religiosa institucional es sincrónica a... No es que desapareció Neptuno, sino que Neptuno cobró vida en la devoción a ideales más políticos que religiosos, pero que tenían la misma estructura, digamos. Si vos te pones a pensar, viene con textos sagrados, con misioneros, con... nuevamente, no me importa el color en que está pintada claro, la estructura. Claro. Si yo veo el diseño es el mismo. Claro. Con la paradoja de que la nueva religión dice que la religión es el espíritu de los pueblos. ¿No? Pero también, más allá de eso, que es una provocación barata, si se toma como provocación, ¿en qué está sostenida esa visión que impregnó tanto el siglo XX y las conciencias de la persona fueron tan sensibles a ella? Bueno, está sostenido en un supuesto de conflicto, de tensión, de lucha, ¿no? De la lucha de clases, de amor-odio, ¿no?, que contiene y genera las mismas pesadillas que esas formas tradicionales de la religión judeo-cristiana de la virtud y el pecado. Seres absolutamente virtuosos, seres absolutamente pecadores. Como si no hubiera llegado Freud a esa visión. Claro, lo conocía, claro. Freud creo que es todavía mucho más actual de lo que podemos imaginar, a pesar de que es una mirada patriarcal. Si lo vemos por el lado del género, pobre, queda escrachado hoy Freud, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, si vamos a los diseños que supo capaz de traducir y percibir, tiene una actualidad que nos interroga y, de un modo súper contundente, ¿no? Se manifiestan esas estructuras básicas en muchos ámbitos. Sí, de acuerdo con el yin yang, que en el corazón de lo luminoso está en lo oscuro, y en el corazón de lo oscuro lo luminoso. El monstruo que tememos fuera está en nuestro corazón. Y no es una abstracción poética, ¿viste? Es literal. Y está muy próxima como para que nos demos la licencia de no percibirlo, ¿viste? Sí, por eso
Te agradezco, Ale, por estar compartiendo estas miradas, porque en general lo que más leo en astrología mundana son análisis bien, digamos, astrológicos, muy serios y tal, pero que por ahí pierden una mirada de diseño psicológico en los movimientos sociales. Y me parece que es fundamental y por eso te agradezco un montón que lo compartas y que nos hagas reflexionar también y vayamos a ir abriendo una mirada también de... Sí, yo como cuando lo veo me sorprendo y quiero compartir lo que me sorprendió, sí, ¿viste? Sí. ¿Cómo me voy a perder de compartir que en el primer tránsito de Neptuno sobre el ascendente en la historia argentina no solo surge el peronismo, ocurre la muerte de Eva? Lo primero que me conduce a reflexionar que entonces el peronismo no es un fenómeno político, ideológico, no es un tema de ideas, es un tema de sentimiento religioso. Y si yo no abro esa variante, no comprendo al peronismo. Esto está más allá de que adhiera, sea que adhiero o sea que no adhiero al peronismo. Me importa tres pitos, digamos. Aún adhiriendo, aún para adherir o para no adherir, esa variable que me ofrece la astrología al aplicar ciclos astrológicos a la carta argentina, ¿cómo me la voy a perder? Es iluminadora. Iluminadora de lo maravilloso y de lo horrible que pueda tener eso. ¿Y cómo ves que esa forma se fue o no actualizando hasta el día de hoy? Bueno, o sea, tenemos que hacer un análisis claro. de los diferentes periodos. Pero hay periodos en donde periodos históricos en los que el peronismo se ejerció más como con un rol institucional y formal, y otros periodos en donde reverdeció la dimensión místico-espiritual, ¿no es cierto? O religiosa, ¿no? Que por supuesto, tocando esa tecla se obtienen muchos beneficios y también se generan oscuridades, ¿no? Claro. Yo creo que se pueden apreciar cómo algunos pases mágicos siguen siendo efectivos y algunos pases mágicos han caducado, ¿no es cierto? Yo siempre pongo como ejemplo que con la anterior conjunción Saturno-Plutón, por lo menos en Argentina, sincrónico a el terrorismo de Estado practicado por el último gobierno militar y con la guerra de Malvinas, el pase mágico, la casta militar es la reserva moral de la nación. Si hay crisis social y política, tranquilos, porque vienen estos y ponen todo en orden, eso se cayó, digamos. Y aunque en el periodo democrático ocurrieron un montón de fallidos y un montón de metidas de pata, nadie pudo alimentar ese pase mágico, ¿viste? Hay otros pases mágicos que en tanto pase mágico es igual al de los militares como reserva moral de la nación, que sin embargo tienen más, todavía tienen efectiva resonancia, ¿no? Yo creo que un pase mágico es la ilusión de la justificación de la violencia a favor de luchar por la igualdad y la justicia. ¿No? Que en cierta forma es, si querés traducirlo todavía, bajarlo más todavía, sería la justificación del asesinato político o de la muerte política o de levantarse en armas para, etcétera, etcétera. Y desde perdón, no, sí. Yo lo veo como diseño, y ese diseño
por el lado de levantarse en arma contra los opresores y a favor de la igualdad, sigue encontrando justificación. Y sigue encontrando efecto en no sé cuánto porcentaje de las nuevas generaciones también. Y no es un tema moral de que esté mal la guerra, o no pasa por eso. Sino pasa por apreciar la pesadilla de reproducir la lógica del exterminio del otro. Nuevamente, acá no me importa el color del decorado, no me importa qué piensa el victimario y la víctima, o qué piensa cada uno de los bandos. Como diseño, creo que estamos próximos, o es posible que comience a darnos repugnancia. Todavía es excitante, y todavía hay gestos de disolución, hay acciones concretas de disolución de ese supuesto, pero todavía no es excitante. Con tema Malvinas está pasando. Hay un compañero de Malvinas que tuve el gusto de conocer, Julio Aro, que está desarrollando una tarea alucinante, impresionante, que tiene que ver con la identificación de los cadáveres de los caídos, de los que están muertos en Malvinas, de los soldados muertos en Malvinas, que como no teníamos ningún tipo de identificación, los que murieron, los ingleses no tenían cómo identificarlos y los enterraron como soldado argentino solo desconocido por Dios. De esos 130 enterrados en Darwin, ya 120 y pico han sido identificados. Y la posibilidad de la identificación fue fruto de la acción de Julio Aro y un coronel inglés que fue el encargado de recoger todos los muertos en el campo de batalla y enterrarlos, y tuvo la humanidad de enterrarlos en bolsas impermeables con todos los objetos, pertenencias que pudiera haber alrededor del cadáver, por si en algún momento se desarrollaba alguna técnica que permitiera identificarlos. Esa técnica se desarrolló pocos años después, que es la técnica de ADN. Gracias a la sensibilidad de ese coronel inglés, pisciano tenía que ser, y el encuentro con este ex soldado argentino, se pudo identificar y llevar a Malvinas a los familiares, a los padres que aún quedan con vida o hermanos, a saber que, a reencontrarse sabiendo que allí está el cuerpo de su ser querido. Y eso ha generado un montón de corrientes, una serie de hechos de aproximación, con un montón de dificultades, porque cada vez que se toca el tema soberanía se produce rechazo. Los habitantes de Malvinas tienen mucho rechazo, incluso acaso justificado rechazo después de la guerra del 82 con lo argentino, pero aún así se están intentando tender puentes para disolver la posibilidad de que se nos ocurra nuevamente que la resolución es el acto bélico. Porque lo más excitante es ir a Malvinas a dar la vida en honor a los caídos que ya la dieron, ir a dar, que nuevas generaciones vayan a darla. Lo cual generará más caídos que tendrán que ser reivindicados en el futuro por otros que estén dispuestos a caer. Con lo cual, ¿no? la lógica de la guerra, del honor de la guerra, del compromiso con los caídos, es una rueda sin fin. Y eso es Saturno-Plutón también, digamos. Eso ocurrió. No me extrañaría que estuviéramos en tiempos en donde, si la guerra de Malvinas ocurrió con Saturno-Plutón, nuevamente, con Saturno-Plutón cruzando el ascendente de Argentina. Plutón por primera vez en la historia de Argentina, ¿no?
Si ocurrió en ese clima, ahora que está ocurriendo sobre casi la cúspide de 4 sobre la Luna y en cuadratura el ascendente, el tema Malvinas pueda volver a venir, como también el tema de la violencia política, la represión ilegal y del Estado, y también la violencia política previa o contemporánea a esa represión, para poder resignificarla, para poder abrir más sensibilidad compasiva. Sí, reconocer las muertes. Exactamente, y que el dolor no tiene ideología. Que la pesadilla de esa lógica, ese mantra siniestro de matar al asesino es eso, es enloquecedor. Y me iguala a mi asesino, ¿no? Y que esto pueda estar sensible, ¿no es cierto? Y que el tema Malvinas pueda estar sensible a favor de encontrar una variable creativa o a favor de excitar los mecanismos más regresivos. Yo, soy sincero, estoy con una señal de alerta, porque en aquel momento, ante una crisis política y social casi irreversible, se recurrió a Malvinas. Creo que Alfonsín decía el cepo patriótico, ¿no? Recurriendo a algo patriótico, concentro voluntades, se disuelven antipatías y puedo obtener adhesión estando, ¿no?, en tiempos de colapso. Que ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, esa tecla perversa del nacionalismo no pueda ser tocada, y la tecla Malvinas, de un modo así, el modo más perverso y siniestro, pueda ser accionada, ¿no? Sí, con esto quisiera retomar algo que dijiste acerca de que no es una cuestión moral la guerra, sino poder registrar que el dolor no tiene ideología. Obviamente. Y que el asesinato de otro ser humano es una tragedia. No importa el contexto. En determinado contexto yo puedo asesinar a alguien en defensa propia, ante la amenaza de un ser querido. Pero el paso de sentirme orgulloso por eso tiene que comenzar a verse como psicótico. Es una tragedia haber atravesado por esa experiencia. El compromiso de haberla atravesado es contribuir a que eso no se vuelva a repetir, no convocar a una nueva épica. Mi responsabilidad como partícipe de ese hecho es comprometer mi acción para que eso no se repita. No para que me rindan culto, homenaje y decir que estoy dispuesto a ir de vuelta. No estoy dispuesto y no quiero que vaya nadie de vuelta. Esta semana pasada hubo un hecho impresionante. No un soldado, sino un oficial de carrera que estuvo en Malvinas como teniente, creo. Había logrado traerse de Malvinas el casco de un inglés fallecido. Ah, vi la noticia, sí. Y en los primeros años post-Malvinas lo invitaban a dar charlas en colegios y demás, y él lo llevaba como un trofeo, como tengo el casco de uno de nuestros enemigos, como el orgullo. Hasta que en algún momento ese oficial de carrera, o sea, un milico, abrió la sensibilidad de que alguien estaba llorando al portador de ese casco. Había padres, familiares que estaban llorando en ese momento. Y comenzó a darle vergüenza propia eso que hasta ese momento le daba orgullo.
y se propuso una buena alquimia, transformar ese orgullo en comprometerse a encontrar los familiares de esa persona. Que el casco decía el nombre, estaba grabado el nombre del casco. Lo encontró, la semana pasada se encontró con la hermana de este oficial inglés y pudo devolverle el casco. Y como siempre ocurre en estos casos, como siempre me acuerdo Rapsodia en agosto, la película de Kurosawa, ¿no? Había dos viejitas que habían vivido Hiroshima, habían sobrevivido y se encontraban cada 6 de agosto, 9 de agosto, no me acuerdo qué fecha es, a tomar el té. Y las dos sobrevivientes de Hiroshima tomaban el té en silencio y luego, finalizada la ingesta, se saludaban hasta el próximo año. Se encontraban para tomar un té en silencio. Bueno, cuentan que este soldado, hoy coronel, con la hermana de su colega británico, cuando se encontraron y le devolvió el casco, hablaron, pero en algún momento permanecieron en silencio. Ella puso el casco ahí, se quedó mirándolo en silencio y él permaneció en silencio. Yo digo, ¿hay posibilidades de que esta sensibilidad auténticamente sagrada y que sabemos que es la resolución de todo, llegue a formar parte de las decisiones de gobierno de los países? Y no, hay muy pocas chances. Hay muy pocas chances. Es posible que gente que esté escuchando esta conversación ahora esté diciendo, bueno, pero los ingleses nos afanaron las Malvinas. ¿Está bien? Sin embargo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Me dan una cámara, un tiempo para hablar y cuento esta historia. Y esto generará una cadena que en 3.000, 4.000 años producirá algún efecto. O no, pero sea que lo produzca o no, no puedo hacer otra cosa yo. Sí, yo quisiera como enfatizar que eso también es una emergencia Saturno-Plutón, ¿no? Porque por ahí la mirada está tan trágica, ¿no? Claro. Y que ese poder reconocer que no es un trofeo Claro. y la propia sombra de eso, ¿no? Y que se transforme en otra cosa. Claro, cuando lo mostraba como trofeo estaba convencido de que la realidad es que ese casco era un trofeo. Claro. Cuando ocurrió el rayo de discernimiento en el corazón de este tipo, se transformó en la realidad. Que eso sea un trofeo pasó a ser ilusión. Y lo real era, esto es un compromiso que tengo con este que podía haber sido yo. Bueno, Ale, te agradezco por ir cerrando. No sé si quieres tú agregar algo así en particular que... No, convocar, si nuestra audiencia es gente que está en astrología, convocar a la investigación. Hace falta investigar mucho. Hay muchos campos desiertos en la investigación astrológica, en mundana, en todo. Y si se han formado en astrología, esto no es el compromiso para seguir el modelo del maestro, sino de tomar la posta y investigar lo que todavía no ha sido investigado, ¿no? Hay mucha necesidad de eso. Y bueno, yo te agradezco, súper feliz de compartir esto y todas las cosas que hemos compartido. Y que seguiremos compartiendo, y que sigamos espero. compartiendo, por supuesto. Sí, yo agradezco también tu receptividad y tu participación. Buenísimo. Así que gracias. Bueno, muy bien. Seguiremos entonces. Hasta la próxima. Adiós.